Hola, bienvenidos a Ecos Visuales. Este programa hace parte de la programación anual de Artca, plataforma de música electrónica y creatividad digital, que se mueve gracias a la labor de todo el equipo de trabajo de la Fundación Cultural Arca. En esta primera edición tratamos la temática de procesos creativos en el arte digital. Creemos que el acto creativo es una actividad primordial del artista y es digna de ser estudiada. Por eso creamos este espacio para exponer diferentes propuestas en las que la exploración visual, sonora y narrativa generan un interés particular no solo por la obra como producto terminado, sino también en su proceso de creación. Nos interesa el proceso de inspiración, las diferentes técnicas, temáticas y referentes que incentivan la creación artística. En esta ocasión nos acompañan tres artistas y durante el programa presentamos las tres obras seleccionadas junto a los comentarios de los autores sobre su proceso de creación, además de nuestros comentarios sobre los elementos que nos parecieron más relevantes en el marco del programa. Iniciamos entonces con Rubén Romero. Soy Rubén Romero, estudié diseño gráfico. En principio me enfoqué en la ilustración y la animación profesionalmente. Paralelo a esto he tratado de desarrollar trabajo personal en busca de retos en los que pueda aplicar lo que he aprendido. Así comencé a experimentar con grandes formatos por vincularme a la escena del mural y el graffiti. Y ahí empecé a experimentar con hacer proyecciones sobre pinturas. Me entusiasma la idea de darle otra lectura a las imágenes fijas, creando otros momentos de reflexión sobre estas y aprovechando la secuencia de estos nuevos momentos para tratar de transmitir algo más al espectador. La propuesta consiste en proyectar animaciones preconcebidas sobre un mural o estructura no arquitectónica, por ejemplo tótems, para darle un nuevo sentido e impacto en la memoria del espectador. La experimentación inició con piezas en alambre y estatuas que luego se fueron trasladando hacia el 2D. Utilizo un proyector sencillo y una técnica de animación con zonas de luz que busca resaltar o ocultar partes de la imagen base, similares a hacer stencil, pero de luz en cuanto al uso del recorte o la máscara. No utilizo elementos muy sofisticados para la proyección, es decir, si hay proyectores grandes pues se aprovechan, pero usualmente se trabaja con lo que hay a la mano, que es trabajo de mural análogo, un trabajo de fotografía, animación en software, luego la proyección. Todo es posible ahora que digamos la tecnología hace un poco más al alcance de cualquier persona los elementos. Como referencias he visto pues la obra de variados artistas, sobre todo provenientes de animación. En cuanto a mapping me gustó mucho el trabajo de Bill Viola o en animación de Norman McLaren, que siempre con los beats de la música hacía pues una muy buena articulación. Guache y algunos de los artistas locales también me han inspirado. Y pues en general la gente que experimenta con mapping no arquitectónico. A nivel conceptual me llama la atención el animar o dotar de alma a algo que es inerte o quieto, abriendo la puerta a que la imagen fija cuente cosas que a primera vista no puede. Destaco en esta búsqueda la colaboración con diferentes artistas, los cuales le han aportado una visión única a cada pieza. Esto ha hecho que a nivel formal y metodológico deba adaptarme cada vez para articular una narrativa basada en el lenguaje de otro artista visual, pero con mi propuesta desde la animación. Una parte importante del trabajo con el mapping y el artista visual es que siempre hay otro artista u otro grupo musical que está coordinando la parte de los ritmos, la parte de los beats, que es la que al final amalgama todo. A nivel técnico casi siempre trabajo el mapping sobre imágenes 2D, lo que facilita mucho el proceso del case. A nivel formal destaco en la experimentación el hecho de que siempre hay que adaptarse como a una nueva imagen, que en este caso es fija, pero que se va construyendo a partir precisamente de la secuencialidad que muestra otros estados. A nivel también conceptual me gusta la transmutación, el cambio y aportar otra mirada. Como dato curioso, puedo destacar lo que hicimos con Julián en la Bienal de Cali, cuando tuvimos que en 8 días hacer 2 piezas, incluyendo toda la parte de la producción del video, más la parte de la pintada. Y pues fue increíble porque logramos abrir el evento y cerrar el evento en un tiempo récord, siendo una de nuestras primeras piezas y la de mayor formato.
Rubén llena de vida, historia y movimiento las imágenes estáticas. En su proceso creativo construye narrativas que nutren los formatos tradicionales del dibujo y la pintura, añadiéndoles animación. Sus estrategias no se hallan en un estilo determinado. Rozan los límites entre el mapping, el cine experimental y la pintura expandida, recogiendo características de cada una de ellas para crear algo diferente. Además, el artista alterna entre la calle y la galería como espacios expositivos. Sus propuestas conllevan todo un proceso de preproducción, un guión, un desarrollo digital y fotográfico, donde las diferentes etapas previas de invención-creación se vuelven claves para la construcción del mensaje final. No obstante, cuando la obra es pensada para ser expuesta en el espacio público, el proceso se ve enriquecido por el azar. El espectador nunca se encuentra con la misma obra. Tanto el formato como la experiencia son transformados cada vez por lo que sucede en el momento. Esta característica itinerante puede reconocerse como impulsador creativo. La obra está en un constante adecuarse, evolucionar y enriquecerse con el tiempo. Vale la pena resaltar la plasticidad con la que Rubén se adapta a otros artistas, con los que también crea obra en conjunto. Las imágenes que son producidas se vuelven experiencias de fantasía y magia, gracias a las ilusiones que genera por medio de la luz. Algo bastante llamativo del proceso de Rubén es el carácter efímero de las piezas que realiza. A diferencia de la imagen fija que puede conservarse, reproducirse y almacenarse, la obra de Rubén cobra un especial valor al no pertenecer como tal a un lugar o un formato determinado. Rubén crea y suelta, entrega su mensaje por el tiempo que deba durar. La obra puede ser registrada pero nunca reproducida de forma fidedigna. Lo que más nos llamó la atención es que en su proceso de creación el artista combina lo análogo con lo digital, lo estático y el movimiento, el espacio de galería y el espacio público, sin miedo a mezclar, probar, reinterpretar los cánones procesuales del arte tradicional. Súper. Pues, como les decía por ahí, yo vengo como del área de la animación, de la ilustración, pues realmente me considero es un dibujante, toda mi vida he estado como detrás del lápiz ahí rayando, y eso me llevó a la animación, pero la animación comercial,
Entonces yo pasé como unos, no sé, 15 años haciendo comerciales para televisión principalmente. Entonces trabajé como pues para todos los que hacían comerciales y digamos que fue una muy buena experiencia, pero me cansó mucho. Digamos que me mandó hacia el vértice opuesto, pues como que pues ya entenderán, hacer comerciales es trasnochar mucho, pues no tener mucha vida y hacer todo para las grandes compañías. Y eso me salí de eso. Luego estuve como de profe un poco en la Tadeo, en la Nacho, en varios lugares. La docencia digamos, me hizo entender mucho sobre el camino que quería. Ahí empecé a explorar con mapping, pero a nivel como personal, como jugando un poquito con eso. Mm, y pues digamos que más entrar al mundo como del mural, del graffiti, aunque no me considero grafitero, pero sí todo mi entorno era, digamos, estudié con Guache, con Steamfish, con Vogel, tenía alrededor muchos de estos monstruos que ahora son como unas grandes figuras en el arte urbano, que me inspiraban mucho, obviamente me alimentaban como que me gustaría hacer, y ahí pues me enfoqué al gran formato. Entonces empecé a pintar grande, 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 a participar en colaboraciones y proyectos de gran formato, y ahí empecé como a querer vincular lo que ya hacía en animación por años, pero como no dejar morir esa parte de animación, que aunque me había saturado, la quería aplicar a algo personal, y empecé a experimentar con mapping sobre mural. Es decir, principalmente eh, pintando algo y sobre lo cual haría un registro de proyección sobre la misma figura. Eh, digamos que los primeros experimentos fueron animación sobre muro, como lo hace Blue, un italiano creo que es, que va animando sus muros, borrando, animando. Sí, que hace como en stop motion. Eso. Algunas de las primeras experimentos míos fueron por ese lado, pero también es un poco largo, es un poco difícil, era como un poco engorroso y aunque me gustaba la animación, hacerlo así a gran formato sí, es dispendioso. Entonces empecé a ver cómo más bien aplicarlo de otra manera y ahí encontré como que llegar a la imagen fija desde una base, como el mural quieto, pues, y más bien animarle desde la proyección, tenía un toque que de pronto no había visto mucho, aunque ya había visto algunos experimentos por ahí, eh, y me lancé a buscar un poco por ese ángulo. También ninguna presentación ha sido la misma, eso ha sido chévere, aunque sí, nuestra exploración, o en este caso animación, mi exploración va más desde poner play a una animación, siempre la cambio. Por ejemplo, en esa primera presentación nos dimos cuenta que estaba demasiado fría, que daba una sensación muy como de invierno, digamos, y que cuando ya se calentaba, cuando había una especie como de amanecer, le subimos los tonos a rojitos, a naranjas, y daba un poquito otra sensación. Entonces siempre vamos tocando por aquí, por allá, como, no, ahí salieron muchas flores, quitábamos unas, poníamos otras cosas, esto se vio raro. Entonces, siempre de alguna manera similar a cuando el mapping se hace en vivo, que lo van cambiando sobre animaciones preestablecidas, van cambiando lo que pasa ahí. Yo lo que hago es cambiar, pero un día antes, un par de días antes, algunos parámetros que no me gustaron o que vimos que funcionaba mejor si era así o así, los voy cambiando y prácticamente cada presentación ha sido distinta. Esa hora la hemos presentado por ahí unas 6, 8 veces en algunos lugares muy interesantes, como el campamento de paz que hubo en la Plaza de Bolívar, porque lo lindo es que es itinerante, es decir, cuando hicimos la presentación en Cali, esas obras se quedaron allá porque era parte como del contrato con la Bienal, pero lo lindo era pues de que aunque es una proyección en mural, nosotros decidimos empezar a pintar en lienzos enormes, como por ahí se ve en un timelapse que yo subí con la presentación para ustedes. Y es que rehicimos el lienzo porque como el mapping mismo ya nos permite rehacer el case, volvimos a hacer la imagen, esta vez también la imagen cambió. Ninguna imagen de base ha sido la misma tampoco, siempre ha cambiado, aunque hemos hecho ese mural 3, 4 veces, siempre le variamos aquí como el hue un poquito, más rojito acá, se vio mejor si esto era más así.
y, y la rehicimos para poderla transportar. Entonces se volvió como una especie de, no sé si cine, porque es que es como ver un pequeño cortometraje y después de ponerlo 2 o 3 veces, pues sí es la misma pieza 2 o 3 veces, pero pues uno la enrolla, se la lleva y la pone en otro lado. Así que eso fue muy interesante, como esa apropiación de que aunque es sobre mural, no depende de un muro y de un solo lugar, sino que empezamos a ver cómo mostrarla en otros lados. Pues digamos que por el proceso como lo hago, hay que planear. O sea, es indudable que toca. Digamos, yo no puedo cambiar un case de un árbol que ya es una forma tan orgánica en el momento. Es muy difícil, pues digamos que en el Mapper yo sí lo puedo angostar o algo, en el mismo Resolume, pero usualmente yo lo que trato es de hacer un case general. Pero por ejemplo en esa primera presentación en Cali, yo todas las pruebas que había hecho antes era con un proyector de 2000 algo de lumens, del que uno tiene el del proyector de colegio, el normalito. Y eso alcanza a proyectarte una pared de, no sé, hasta unos 6 metros alcanza a dar, pero ya se estalla un poquito. Y ese día teníamos un proyector de, creo que era 10.000 lumens, algo así, entonces era ¡boom! Y se veía la luz, el color muy poderoso. Y era la primera vez también que teníamos acceso a eso. Entonces, en términos de, digamos, improvisar, siempre toca. Siempre toca ver según qué equipo hay, según qué tanto ilumina esto o lo otro. Me ha pasado también cacharros feísimos, como que una vez estaba esperando cierto proyector y llegó fue otro y no tenía el lente que era, entonces no dio el ángulo que era y se vio re mal y también fue súper incómodo. O sea, sí debe haber una preparación, aunque es muy linda la parte improvisada y creo que mi trabajo se debe mucho a la improvisación también. Pero, por ejemplo, en la presentación de Cali, como era una obra tan grande, la primera, había mucho viento. En Cali siempre hay mucho viento y esto fue en una plaza. Entonces, en un momento nosotros, por más que la pieza estaba amarrada, era un lienzo enorme que luego ellos iban a poner en otro lugar, por eso no fue un mural como tal. Esa vez nos dieron lienzos, pues el viento la tenía así, pero le hacía, pues casi que nos tocaba hacerle huecos para que el viento no afectara tanto, hasta que nos tocó poner 2 gorilas enormes, uno a cada lado. Y eso era ellos así luchando como una vela en barco y, y el case cambió siempre. Cada segundo había un case diferente porque la imagen hacía así, entonces a veces se ve muy bien casada, a veces descasada, y ahí sí yo decía, pues, ¿qué hacer? Ni modo, yo podría de pronto con el magma, pero Resolum tratar de ir distorsionando con respecto a eso, pero cómo maneja uno el viento y qué tanto hay, entonces ahí la improvisación también tiene que ver a veces con, vale, ya pusimos play, pasó como pasó. Pero sí, hay mucha improvisación en el proceso, la verdad. No solo en la parte de mapping, sino también en la parte previa, aunque sea previo, también se improvisa. Pues precisamente, digamos que la búsqueda desde el mural empezó con salirse de la galería o de la ilustración en papel, de la cosa para públicos cerrados y abrirla a la gente, como es un poco la filosofía del graffiti o el arte público, como de ponerla a la lectura de cualquier persona, tenga una formación artística o lectura de sinopas, poderle transmitir sensaciones a la gente cualquiera, al común. Entonces ya desde el mural venía un poco como con esa búsqueda, pero entonces dijimos, bueno, chévere cuando pasó lo de Cali, que lo vio esa gente que iba pasando por la plaza y que sentimos que fue tan impactante, y nos dijimos, no, esto lo tiene que ver más gente, porque pues fue, y lo vieron 300 personas y era como, wow, mucha gente, pero pues al final eso no es nadie casi, y cada vez que lo llevamos a otro grupo de personas, es la primera vez para la mayoría, solo algunos amigos lo han visto 2 o 3 veces, el resto siempre la primera vez. No creo que se la hayamos mostrado a más de, no sé, 1.000 personas, no creo que la hayan visto, entonces es muy poco realmente. Entonces decidimos por eso como hacerla itinerante y acercársela a la gente. Uno de esos experimentos fue llevarla a ese campamento de La Paz, que en todo y montaje a veces es una risa por ahí porque toca improvisar un resto y a veces lo hemos hecho puesto en andamios, a veces en árbol, a veces en... Una vez lo hicimos cuando Rhodes inauguró el Parque de la Concordia, cuando hicieron toda esa pintada con los hijos, con Alegría y Nómada, hicimos otra proyección de otra pieza y la pusimos en un árbol ahí, entonces ya nos inventamos un sistema de poner como
unos parales con unas X atrás que se expanden, como una especie de tijeras que se expanden y que se podían desarmar. Entonces nosotros siempre íbamos por ahí con tubos y con cosas. A veces nos coge la lluvia por ahí con eso y es una risa porque pues se volvió como, pues sí, como ver una especie de teatrico ambulante ahí que se monta para mostrar una piecita. Pero la gente ha reaccionado bastante bien, la verdad. Nosotros somos Heterodromo, somos un grupo artístico transdisciplinario integrado por Sebastián Miño, Marcelo Zanardo y yo, Gabriela Munguía, en el que entrecruzamos la producción audiovisual con las artes electrónicas. Cada uno proviene pues de formaciones muy distintas. Por ejemplo, Sebastián es diseñador audiovisual, es editor, músico y docente. Marcelo es también músico, compositor, artista sonoro y docente. Y yo, Gabriela, soy artista, docente e investigadora en el campo de las artes electrónicas y las humanidades ambientales. Nuestro trabajo en esta ocasión se titula Alquimia. En este proyecto, pues de alguna manera nos interesa trabajar con la materia y la energía en sus muy diversas formas y expresividades. Partimos de una exploración con los elementos fundamentales, en este caso con el agua, el fuego, el aire, el mundo mineral y la energía, donde nos interesaba poner en manifiesto sus poderes agenciales y sus vitalidades. Estos procesos mantienen como una especie de sistema cíclico y resiliente de nuestro mundo. Este trabajo toma forma de pues una especie de ritual, creemos, un ejercicio tecnochamánico en el que creemos que el movimiento expresado en este caso en forma de luz o de sonido o de electricidad se volvió de alguna manera el hilo conductor. Trabajamos también mucho con la luz puntual y directa para generar imágenes fuertemente contrastadas entre blancos, negros y zonas intermedias. Por otro lado, en el caso de lo sonoro, hubo una exploración profunda, principalmente de texturas, en la búsqueda de componentes, de sonoridades que pudiesen de alguna manera evocar la materia y su relación con lo visual. Hubo como un trabajo muy paralelo, muy de la mano entre lo visual y lo sonoro, además de que también hicimos mucho hincapié en la idea de las resonancias internas, ¿no? Esta idea de una escucha que está desligada de referencias de lo cotidiano, ¿no? Nos interesaba mucho como acentuar la plasticidad de lo sonoro. Hay algo bien interesante que nos llamaba mucho la atención, que era recuperar esta idea de la alquimia como movimiento. El mundo de alguna manera está compuesto por cuerpos inquietos, ¿no? Creo que el tiempo de alquimia es bastante fragmentario en el sentido que suceden muchas cosas a la vez. Intentamos jugar con la idea de lo simultáneo y que no hubiese una linealidad como tal, sino que todo estuviese ocurriendo de alguna manera al mismo tiempo. Y por último, me gustaría contarles un poco más de los dispositivos. Los dispositivos que fuimos armando fueron bastante diversos. Cada uno fue creado para experimentar con un elemento específico y con la idea de poder aproximarnos a esa materialidad desde su fisicalidad, ¿no? Desde ese sentir, esa textura, ¿no? Trabajamos con un generador de neblina, también con el desarrollo de un anemómetro lumínico, ¿no? Que transforma la velocidad del viento en luz. También trabajamos con elementos un poco más comunes, pero que también intentamos dar como una vuelta, que no fuese como tal el parlante que emite sonido, sino
sino el parlante como un generador de resonancia. Trabajamos también con elementos de impresión 3D y de fabricación digital para armar las distintas estructuras y los sistemas de movimiento. En este proceso, afortunadamente, tuvimos el acompañamiento de Jorge Jaro, artista sonoro, a quien agradecemos muchísimo su ayuda y su acompañamiento. Pues inicialmente esta era una propuesta, un trabajo para ser desarrollado en el marco de la especialización de arte sonoro que los tres cursamos, donde nos conocimos, y bueno, como que el proyecto de Jorge se convirtió realmente en la motivación. Para nosotros el trabajo creativo y artístico está totalmente de la mano de la responsabilidad y de la acción para pensar e imaginar pues otras formas de habitar y reconstruir este mundo herido, ¿no?
Escuchemos entonces algunas de las respuestas que ellos nos dieron durante la entrevista y que tenían que decir frente a tantas preguntas que nos nacieron de este proyecto tan interesante. Alquimia, como ya nos lo hizo saber Gabriela, nace la colaboración de estos tres artistas y que se materializa en un video experimental en donde se exploran visualmente objetos previamente creados por Gabriela con la visión cinematográfica, montaje y ritmo, dinámica visual de Sebastián y finalmente junto a un acompañamiento de diseño sonoro increíble por Marcelo. Digamos que esto fue uno de los temas que tratamos con los artistas en la entrevista y fue una de las cosas que más nos pareció interesante ver cómo esos tres elementos, esas tres personas se meten a trabajar en colaboración, en equipo y de ahí sale algo. Yo creo que ahí eso fue una de las cosas que más resaltamos y es cómo fue ese proceso de trabajar desde tres puntos de vista o con tres perspectivas diferentes y poder lograr un resultado tan concreto y tan unificado como este video experimental. Así que en principio yo creo que lo que más quisiéramos resaltar, digamos hablando desde un punto de vista técnico, es, número uno, el maravilloso lenguaje cinematográfico que nos propone Sebastián. Yo creo que hablamos acá del manejo de luces, sombras, de contraste, de cómo utiliza el objetivo de la cámara para meternos en ese mundo. Aparte de eso, lo interesante de los objetos que ya desde un principio esos objetos generan como un interés para saber qué son, qué hay, qué tamaño tiene, cuál es la escala y además viendo cómo se vinculan de pronto a veces a la escala humana con la aparición de unas manos. Y finalmente, yo creo que eso también hay que resaltarlo mucho y yo personalmente lo resalto bastante, que es el diseño sonoro, el acompañamiento. Y es eso, no es un acompañamiento, es el diseño sonoro que hace Marcelo para la propuesta, el tema del cual también hablamos en la entrevista, en donde se convierte en un elemento que en lugar de estar acompañando simplemente la imagen, se convierte en un elemento primordial que cuenta la historia. Yo creo que también eso ayuda a la narrativa de la imagen. Y hablamos acá de una narrativa no lineal, sino una narrativa poética. Todo esto genera un universo de elementos reconocibles a veces y otros que lo que hacen es abrir la posibilidad a la interpretación de parte del público. Es decir, esa proposición visual, sonora, hace que uno se empiece a generar preguntas y una vez más, eso fue lo interesante y es que no solo se hace una pregunta sobre lo que está viendo, sino además sobre cómo fue creado, acá es donde volvemos al proceso creativo. ¿De dónde salen esas imágenes? ¿Qué son esos objetos? ¿Cómo fue creado el sonido y cómo lograron integrar los tres elementos y una vez más las tres perspectivas diferentes en una creación que se siente como una unidad? Y esas fueron las preguntas, básicamente preguntas que les hicimos a ellos y, y las respuestas son bastante interesantes. Así que los invitamos de paso a ir a ver la entrevista completa. Tenemos que hablar también del título, Alquimia, que habla de la transmutación de la materia y que es el inicio de la química de cierta manera. Es un tema que se explora bastante bien en el video y digamos en el proceso de creación. Y lo más lindo de esto es que la alquimia, como hablábamos con ellos en algún momento, se siente no solo como en esa percepción de transmutación de materia o expresión de materia en lo visual, sino también en el proceso creativo. Hay una alquimia, hay una transmutación de la materia de saberes de cada uno, de tres personas diferentes,
que se unen en un solo conjunto, en una sola pieza, y que termina siendo el video como tal. Entonces, una vez más, cómo llegar a ese título, cuál fue ese proceso para entender que eso era lo que se estaba haciendo, es una de las preguntas que nos generó el proyecto y una de las razones por las cuales lo escogimos. Y finalmente, pues ya hablemos simplemente de algo como estético, visual. Y una vez más, el contraste, la dinámica, el lenguaje, y acá es donde decía, es una narrativa que no es lineal, sino se siente más como una narrativa poética. Digamos que eso nos impresionó mucho al ver el video y después de verlo varias veces, es que uno no llega a una narrativa lineal de inicio, nudo y desenlace, sino más bien a un conjunto de versos visuales que en conjunto le están contando a una historia o le están diciendo a uno, le están transmitiendo un mensaje. Eso se conjuga muy bien con el blanco y negro bien contrastado. Eso se conjuga bastante bien con el sonido, que tiene a veces sonidos cristalinos, a veces se siente como una capa o dos capas y a veces se sienten varias capas y texturas además que le permiten a uno sentir de cierta manera o desde la distancia o desde lo virtual la materialidad de los objetos que nos presentan. David nos presenta VIP, que traduce ser o estar en español. La obra se compone de 3 videos en formato vertical donde se graba la pantalla del teléfono para registrar las transformaciones de su propio cuerpo, empleando diferentes herramientas de retoque digital. El artista emplea estas herramientas de forma un tanto extravagante y exagerada para problematizar precisamente los ideales de belleza que son promocionados. En el video se evidencia la cantidad de publicidad de diferentes marcas y productos a medida que se interviene en la imagen, que a su vez también puede ser vista como otro producto en tanto que complace unos estándares artificiales del cuerpo. Si bien la técnica empleada no requiere de una habilidad especial, es destacable que el medio de producción sea utilizado para criticar las tendencias a las que este mismo dispositivo nos conduce. La crudeza del video en sus elementos técnicos resalta el carácter cotidiano del uso de estas aplicaciones y centra la atención en la construcción de identidad. Un elemento importante son las yuxtaposiciones de efectos que emplea el artista. Estas van desdibujando la naturalidad del cuerpo, muestran el canon al que los usuarios de estas aplicaciones intentan acercar: nariz pequeña, ojos grandes, piel tersa, cuerpo escultural. Además, vale la pena resaltar que la mayoría de opciones son dirigidas hacia el género femenino, lo cual nos muestra una tendencia restrictiva y homogenizada sobre el deber ser del cuerpo de la mujer. Las aplicaciones escogidas para esta obra son fuentes de contenido sobre el actual ideal de belleza, que induce al consumo de productos cosméticos y operaciones plásticas, con el fin de responder a exigencias superficiales en redes sociales. Otra característica importante sobre el proceso creativo de este video es el formato en time-lapse, que evidencia la cantidad de tiempo que normalmente se invierte en la producción de estas imágenes. Es decir, Vi nos muestra cómo los usuarios son y están entregados a encajar en estas estéticas artificiales en un medio digital. A diferencia de otras obras donde el espectador desconoce el desarrollo preliminar sobre lo que observa, el video de David nos permite seguir las decisiones que toma para convertir su propio cuerpo, de qué colores se maquilla o cómo decide cambiar su cabello, qué deja, qué borra, etc. Tal como se desarrolla el uso de las aplicaciones es mostrado el video. De ese modo podemos evidenciar que el proceso creativo en este caso es en sí misma la obra, el resultado final.
Bueno, el proyecto también surge en un confinamiento porque yo estuve hospitalizado también como 3 meses y no pude salir tampoco. Entonces, eso fue en el 2019 a finales del año. Entonces también tuve que replantearme la idea de que tenía que hacer algo virtual, que tenía que hacer un video, que tenía que hacer algo desde la casa. Entonces, yo creo que de ahí nació ese proceso y yo siempre lo que he realizado desde mi práctica artística, siempre me he visto influenciado por las redes sociales, por lo que la gente opina, por lo que la gente comenta, por lo que la gente publica. Entonces, en una de esas, pues me tomé una selfie y empecé pues, a tratarme. En unos primeros versiones, digámoslo así, pues solamente utilicé una aplicación. Luego dije, no, por aquí esto se ve muy afectivo, entonces seguí en este proceso, digamos, cada selfie fue manipulada por diferentes aplicaciones, fueron dos de belleza, pues de rostro, fueron otro corporal y otros dos de movimiento, o sea, fueron varias aplicaciones que se fueron implementando en cada selfie, entonces a medida que iba pues pasando de aplicación a aplicación me iba transformando, entonces eh, partió de eso, de que yo estaba encerrado y tenía que hacer algo desde un proceso experimental, desde mi cuerpo o desde el video, y entonces se abrió esa puerta y así fue como nació Vi. Eh, mm, digamos que la identidad, o más, bueno, la identidad en este caso puede ser un aspecto muy ontológico, entonces eh, lo remitimos como a las identificaciones. Yo digo que las identificaciones pues, son múltiples, es una variedad, es una posibilidad llena de subjetividades, las identificaciones eh, son inventivas, son imaginarias, se pueden manipular, transformar. Entonces, pues más que del físico, es un todo. Puede ser un físico desde el alma, desde la mentalidad, de tu formación. Entonces, eh, es como un fluido constante que se va desarrollando. No es algo fijo tampoco. Las aplicaciones fueron así al azar, las aplicaciones, puse aplicación de belleza, aplicación de cuerpo, pues porque quería, dije, bueno, el cuerpo, la cara, luego el cuerpo, y luego dije, pues la imagen también tiene movimiento. Ya más adelante posiblemente puede ser, aparte de estas aplicaciones, una aplicación en 3D, en realidad aumentada, entonces que un holograma, entonces otras, pues más adelante las versiones, digámoslo así. Yo me dije que iba a utilizar todas las opciones de las aplicaciones. Entonces en la belleza yo utilicé todas las que había, que las cejas, que los ojos, que los colores, empecé a jugar, que la nariz, que la boca. Partí con eso, que iba a utilizar todas las ediciones que me permitía. En el cuerpo también, todas, que la anchura, que los pectorales, que la modificación, que los brazos, luego que las ediciones, que los filtros, era más que todo utilizar los filtros más que pudiera en la aplicación y lo que me permitiera. Igual con el movimiento, empezar a mostrar que, bueno, me convertí así, luego pasé así, luego así, así, así. Entonces, fue esa como el parámetro que me di. Desde el celular, sí, solamente pues tengo Vi. Pues también tengo otra propuesta que también es de diseñarme, pues a partir de las personas tendenciales, pero pues con Photoshop. Entonces también soy yo diseñándome, cogiendo que los labios de, de Yuya me los pongo, que cogiendo el cachete de Ricky Martin me lo pongo, pero este es desde Photoshop. También tengo una propuesta muy parecida, que cojo la bandita de un ninja y pues yo tampoco sé mucho de youtubers y toda esa gente, pero digamos que la gente quiere ser así.
que los ojos de otra persona, que el gatito de otra persona, o sea, que el pelo de otra, pues, que el pelo de... Todos son tendenciales, pero si tú me preguntas que quiénes son, no sé, porque tampoco es que me interese mucho esa esfera del espectáculo ahí. Entonces, sí, pues más que todo utilizo esas herramientas. O sea, todo lo que, todas las modificaciones, todo lo que va ocurriendo en la red es un sentido, como dices, publicitario, a, a nosotros ir hacia, hacia centros comerciales, nosotros ir hacia estos centros de estética, nosotros hacia modificar nuestro cuerpo político, pero es un cuerpo que está muy ligado a la banalidad y al espectáculo. Entonces, digamos así, una apuesta política, el cuerpo se centra demasiado en una producción consumista y digamos que se olvida de lo que necesariamente debemos de focalizarnos. Entonces, digamos que todo eso está creando los caballitos con sus cosas que van caminando hacia adelante y no miran lo que está sucediendo realmente por fuera de la red. Y es que, bueno, todo esto ha generado pues, una manipulación del ser. Entonces eso ha generado que nosotros nos concentremos demasiado en estas proyecciones y olvidemos que detrás de cada plataforma, que detrás de cada modificación estética, pues hay un interés mucho más económico, mucho más político. Digamos que todas dentro de estas modificaciones que los trans, que, que las personas que desean hacer todas esas modificaciones, pues no es de gratis. Siempre va a haber, digamos, ese aprovechamiento de todo este furor estético externo, ¿no? Mm, y entonces yo creo que la gente se enfrasca demasiado y se olvida de lo que es importante realmente. Pues esas aplicaciones más que todo funcionan para el retoque femenino, pues porque dentro de la belleza, pues siempre están que el maquillaje, que los labios, para los hombres no es que haya mucho, para los hombres está más que el cuerpo, y para las mujeres también el cuerpo, para la cara más que todo femenino, cuerpo masculino. Sí, porque digamos que yo también jugué como en los espacios in situ, también digamos que coloqué un video en un gimnasio, pues in situ, Wow, edición, wow. no real. Puse el video en un gimnasio, entonces también funcionaba muy bien porque era el video en el que yo me transformaba, era de cuerpo completo y que los cuadritos, bueno, todo eso. También lo puse que en un salón de belleza, los videos. ¿Y los ponían dónde? ¿En el celular o en pantallas? Mm, no, no, era Ah, edición claro, un simplemente. montaje. Era un montaje, eso, un Ya, ya, montaje. ya, listo, listo. También lo coloqué en una revista, pues, eh, en una revista. Sí, entonces, no, fue un montaje más que todo. Entonces funcionaba también de verlo de otra manera. Ahí va a ¿Y compartir quién sabe? pantalla, pero no sé cómo. Ah, uy, ni idea. Ah, ya. Ahí sí. Ahí ven la pantalla, aquí ven. Ahí ven la pantalla. Sí, Sí, entonces miren, por ejemplo, aquí que están en un salón de belleza. está buenísimo. Entonces, aquí está en el gimnasio. Ahí está con la del cuerpo. Entonces Está también buenísimo. funcionan. Bueno, ¿y no pensaba hacer esto en Aquí, instalación real? O aquí sea, está en un salón de podría ser belleza. como podría ser como un render de algo que podría llegar a suceder en realidad. Claro, pues es que, no sé, yo puse esto en el salón de belleza y yo dije, no, esto tiene que ir allí.
Lo Ajá. pensé, aquí también está como en una revista. Aquí fue como el escenario principal que lo imaginé, pues pensando en la universidad, ¿cierto? Ya. El cubo blanco normal, pero bueno, también proyectándome a espacios sin sitio. Esto fue la primera edición de nuestro programa Ecos Visuales. Los invitamos a conocer más sobre el trabajo de estos artistas en su sitio web y redes sociales que encuentran en la descripción de este video. Además, si quieren escuchar las entrevistas completas con cada uno de estos artistas, las pueden encontrar en el canal de YouTube de la plataforma. De parte del equipo de trabajo de la Fundación Cultural Arca, de Sara Luna Ruiz, co-curadora visual, y yo, Carlos Beltrán Gómez, co-curador sonoro de Arca, plataforma de música electrónica y creatividad digital, les damos las gracias por acompañarnos y los invitamos a estar pendientes de los próximos programas de Ecos Visuales. Hasta pronto.